Bueno, entonces procedemos a hablar acerca de la fase de liberación. Revisemos este tema. ¿Sí? Cuando el inductor, ¿sí? O sea, una vez hemos hecho la fase de almacenamiento y, por ejemplo, abrimos el contacto, ¿sí? Esta energía del inductor se trata de liberar inmediatamente, ¿sí? No pasa como en el condensador, donde la energía queda almacenada por mucho tiempo, ¿sí? Si yo no le conecto una carga para liberar la energía del condensador, idealmente esa carga va a permanecer por siempre, ¿sí? Pero en el caso del inductor, ¿sí? Esa magnetización que ocurre allí, ese voltaje inducido, eh, perdura siempre y cuando haya un flujo de corriente constante en él, ¿sí? Es decir, circule corriente por el inductor, se va a generar el voltaje inducido. ¿Sí? Si no hay un flujo de corriente, obviamente el inductor va a, a tratar de liberar esa energía, ¿sí? Entonces la forma de liberar esa energía ocurre de la siguiente manera. Si nosotros analizamos la ley de Faraday, ¿sí? La ley de Faraday nos dice que eh, el voltaje inducido es L por dI de T, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo abro este circuito? ¿Sí? Tengo un valor de corriente, ¿sí? E instantáneamente este valor de corriente está tendiendo a cero, ¿sí? Casi lo obligamos a que sea cero. Entonces, eso para el inductor es bastante crítico, ¿sí? Porque lo que va a hacer es que esta derivada, ¿sí? Como tenemos una corriente que está en un valor alto y va a ir a un valor cero, este diferencial de corriente va a ser bastante grande, pero con pendiente negativa, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir es que el inductor, ¿sí? El voltaje en el inductor ya tiene una polaridad diferente, ¿sí? Si nosotros revisamos la anterior diapo, miren cómo era la polaridad del voltaje en el inductor, ¿sí? Cuando estaba en el proceso de almacenamiento, pero cuando hacemos esto, este cambio abrupto, vamos a tener una polaridad invertida, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que entender acá, ¿sí? Este cambio de signo se debe a que ahora, como esto es una disminución, va a ser una pendiente negativa y por tanto el voltaje en el inductor va a ser menor que cero y un valor muy grande. Y ese valor que se genera allí es tan grande que como hay una distancia entre un contacto y otro muy pequeñita, sobre todo en los switches comerciales, ¿cierto? De propósito general, las distancias entre los puntos de conexión son pequeñas. ¿Qué es lo que pasa? Se rompe la rigidez dieléctrica del aire y ahí es donde se generan chispas, ¿sí? Entonces, ese potencial tan alto que se ha generado aquí, un potencial negativo y este potencial positivo de la batería, se han juntado acá y entonces rompe por un momento la rigidez dieléctrica del aire y eso genera chispas, ¿sí? Esto puede ser aprovechado para sistemas de ignición, por ejemplo, en los vehículos, donde se requiere una chispa para iniciar la combustión, ¿sí? En los motores, ¿sí? Entonces, en este caso, o este approach, este enfoque que tenemos acá, lo que va a hacer es producir chispas, ¿sí? Y es lo que hacemos cuando movemos la llave del vehículo hasta el fondo y de ahí regresa a una posición intermedia, estamos cargando una bobina y cuando regresamos el switch estamos abriendo el circuito. Entonces se está generando esta chispa que necesita el motor para empezar, para arrancar, ¿sí? Entonces, bueno, es una forma de liberar la energía en el inductor, es utilizada, pero si nosotros queremos un approach más controlado, entonces podemos cambiar un poco el circuito, ¿sí? Para poder tener unas formas de onda más suaves, ¿sí? Más controladas. Entonces, cuando yo tengo esta configuración, miren que aquí he agregado una resistencia 2, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este otro enfoque, cuando cerramos aquí, ¿sí? El voltaje en R2 es el mismo de la fuente. Yo puedo prácticamente decir que E está reflejado en la resistencia 2 y en la fase de carga esto va a ser igual,
¿cierto? Y nos vamos a cargar a través de R1 únicamente. R2 no interviene en nada en el proceso de carga, porque el potencial está entre estos dos puntos, ¿sí? Entonces no interviene prácticamente en el proceso de carga. Bien, cuando consideramos esto, ¿sí? Y ahora abrimos el circuito, cuando abrimos el circuito, entonces aquí sí vamos a tener algo interesante, ¿sí? Ya la corriente o ese voltaje que había en el inductor o esa energía almacenada en el inductor más bien, ya va a tener un camino por donde liberarse, ¿sí? Ya va a tener un camino por donde liberarse. Entonces miren que como la dirección inicial de la corriente del inductor iba en esta dirección, ¿sí? Entonces esta misma dirección se respeta, y un efecto de memoria, ¿sí? Y ahora tenemos que analizar este circuito que se genera aquí, ¿sí? Entonces, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Cuando tenemos el interruptor abierto, ¿sí? Ocurre lo siguiente, ¿sí? Tendríamos el voltaje en la resistencia más el voltaje en R1 más el voltaje en el inductor es igual a 0. Esta es una aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Todo esto lo vamos a ampliar en la próxima unidad, ¿no? De análisis de circuitos. Pero por ahora, lo que tenemos que tener claro es que cuando tenemos una trayectoria cerrada de corriente como estas, la suma de los voltajes va a ser 0. Eso es lo que nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Sí, es una de las leyes más importantes de los circuitos, como también lo es la ley de corrientes de Kirchhoff. Bien, si nosotros aplicamos un poco de despejes aquí, el voltaje en R1 va a ser la corriente 1 por R1, ¿sí? La corriente 1 por R1. En el voltaje de la resistencia 2, pues va a ser I2 por R2 por ley de Ohm, ¿cierto? Y entonces, como estas corrientes son iguales, todo esto está en serie, van a ser la misma corriente. Recuerden eso también es bien importante. Cuando todos los elementos están en serie, la corriente es igual para todos. Entonces, esta corriente que se generó aquí va a ser E sobre R1, ¿sí? La corriente, en ese instante apenas abrimos esto, ¿sí? Porque recuerden que el circuito tiene cierta memoria. Entonces, como estábamos pasando por R1, cuando estábamos haciendo el proceso de almacenamiento, ¿sí? Entonces, en ese caso, el valor inicial de corriente vendría siendo este, ¿sí? Y bien, si nosotros despejamos o incluimos esta ecuación dentro de esta ecuación y aplicamos un poco de álgebra, vamos a llegar a esta expresión de acá, ¿sí? Y este va a ser el voltaje en el cual empieza el circuito su fase de liberación, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esta situación. Voy a repetirla de nuevo, ¿sí? En la fase de carga, el voltaje, perdón, en la fase de almacenamiento, el voltaje con el cual estamos alimentando el circuito es E, ¿sí? La resistencia sobre la cual se está cargando el inductor es R1, ¿sí? Por tanto, la corriente máxima del inductor va a ser E sobre R1, ¿sí? R2 pierde ese efecto porque está en paralelo con E. Entonces, es como si tuviéramos el voltaje de la fuente reflejado en este punto. Bien, entonces, luego, cuando abrimos, ¿sí? Que es esto que ocurre acá, cuando ya abrimos el inductor, ¿sí? Cuando ya se abre el inductor, ya el circuito que obtenemos es este que está acá abajo, ¿sí? Entonces, en este circuito, como la corriente iba en esta dirección, recuerden que el inductor es muy malo perdón, de alguna forma retrasa los cambios de corriente, pero no tanto así los cambios de voltaje. Los cambios de voltaje los puede hacer de forma instantánea, los de corriente no tanto. Entonces él va a llevar esta dirección inicial, ¿sí? Y si analizamos la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿cierto? En las resistencias la corriente siempre entra por el terminal positivo o por el potencial más alto y sale por el más bajo. Entonces por eso tienen estas polaridades, ¿sí? El inductor
no va a reaccionar al voltaje de forma tan rápida. Y entonces cuando tenemos este valor, el voltaje en el inductor, miren que aquí vemos que se vuelve negativo, es decir, hace un cambio de polaridad y tiene esta magnitud. Y este va a ser el voltaje inicial con el cual vamos a empezar, ¿sí? Nuestro ciclo de liberación. Entonces, cuando ocurre esta liberación, ya las magnitudes, pues como en el caso anterior, empiezan a disminuir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el voltaje en el inductor, este era el voltaje inicial, ¿cierto? Entonces, miren que el voltaje inicial y multiplicado por el exponencial que ya conocemos, sea la menos t sobre tau, ¿sí? Entonces, cuando estamos con el voltaje, bueno, aquí el menos me va a indicar que voy a estar con una polaridad cambiada y va a empezar a reducir su magnitud, ¿sí? Hasta llegar a 0, ¿sí? Pero ahora, como vemos acá, el circuito del inductor, el inductor libera su energía ya sobre R2 y sobre R1, ¿sí? Entonces ya tenemos esta situación de acá. Ya el tau se nos va a convertir en tau prima y va a ser L sobre R1 más R2, ¿sí? Las corrientes también se reducen desde un máximo que está dictaminado por E sobre R1 hasta 0. Entonces también van a tener esta forma exponencial, ¿sí? Y como miren que aquí no va ningún signo negativo porque estábamos tomando como dirección positiva esta dirección de la corriente. Y cuando ocurre la liberación, tenemos la misma dirección, entonces la corriente no cambia de signo, ¿sí? Y esto lo podemos ya ver sintetizado en las gráficas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el voltaje en el inductor. Entonces aquí vemos que parte de un valor máximo hasta 0, ¿sí? Y cuando, aquí es cuando hacemos la acción de abrir el interruptor, cambia la polaridad del voltaje y después empezamos a bajar lento, lento, lento a través del nuevo tau que se nos presenta aquí. Y en cambio la corriente, ¿cierto? Cuando hubo fase de almacenamiento fue creciendo, ¿sí? Cuando se abre el circuito empieza a disminuir hasta volver cero y se ha liberado de esta forma, muy controlada, la energía almacenada en el inductor, ¿sí? Entonces recuerden, para el inductor, en la fase de liberación se necesitó hacer esta adaptación de resistencia, de la resistencia 2, porque si no, pues se iba a generar ese efecto de chispas que es una liberación instantánea, ¿sí? Entonces, por eso aquí yo lo he llamado otro enfoque de liberación, ¿sí? Porque en algunas aplicaciones me va a interesar generar la chispa, en otras más bien me interesa este inductor liberarlo lentamente, que es lo que hicimos aquí con la acción de R2. Bien, entonces a continuación vamos a ver un ejemplo para poder aplicar todos estos conceptos.